Bueno, entonces vamos a empezar con la práctica del día de hoy. Y lo que vamos a hacer es utilizar esta planilla que tenemos, que son gastos mensuales de una familia. Tenemos el código, tenemos el gasto que está bien detallado en 10 columnas, ¿no? Estamos utilizando 10 tipos de gastos diferentes. Tenemos los 6 meses de los gastos de enero a junio. Lo que nos pide en esta primera parte es poder calcular un total, ¿sí? Pero antes de poder calcular el total, lo que vamos a hacer es trabajar, como la anterior clase, con los diferentes tipos de formatos, ¿no? Esto es una parte muy importante, ya que necesitamos colocar siempre los formatos con los que vamos a trabajar. Por ejemplo, en este caso son los datos que estamos utilizando, son datos de tipo moneda, ¿no? Exactamente igual que la práctica que les había dado para que ustedes puedan realizar en casa. Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente es poder convertir estos datos a un dato de tipo moneda, ¿no? Entonces, selecciono todos estos datos, me voy a la ficha inicio y dentro de la ficha inicio tengo la opción para poder cambiar el tipo de dato, ¿no? Entonces, puedo elegir la opción que dice moneda. Yo tengo configurado ya automáticamente el formato de bolivianos para la moneda. Entonces, al colocar y darle clic directamente en moneda, ya me saca automáticamente el símbolo, ¿no? El símbolo correcto, que es para la moneda del peso boliviano, que sería B mayúscula y S minúscula. Y también ya me configura el formato adecuado, ¿no? El formato con separador de miles y también con los decimales, que son 2 decimales que estamos utilizando en este caso. Entonces, automáticamente ya tengo el dato. Ahora, una vez que yo estoy trabajando ya con los datos correctos, entonces vamos a ir utilizando funciones y fórmulas para poder trabajar con estos datos. Por ejemplo, lo primero que me pide acá es el total, ¿no? Entonces podemos colocar el total del semestre, por ejemplo, ¿no? Entonces, el total del semestre. Al decir el total del semestre, entonces nos referimos a que tenemos que ver cuánto hemos gastado en cada uno de estos servicios en el transcurso de los 6 meses. Para lo cual, entonces, tendremos que utilizar una sumatoria. ¿Cuál es la forma adecuada de poder realizar una sumatoria? Podemos utilizar una fórmula o podemos utilizar una función. Si utilizamos una fórmula, tendríamos que colocar igual y seguidamente tenemos que escribir las celdas que queremos sumar, seguidas también por el operador aritmético, ¿no? Entonces tendríamos que sumar enero más febrero, más marzo, más abril, más mayo, más junio, ¿no? Esa sería la forma correcta de poder utilizar una fórmula para realizar esta sumatoria. Pero en este caso, como son varias celdas que estamos utilizando, podemos utilizar directamente una función, ¿verdad? Entonces tenemos la función que se llama la función suma. Entonces, esta función suma, escribimos la palabra suma, abrimos paréntesis y seleccionamos directamente el rango que queremos sumar, ¿no? Entonces, tal como habíamos hecho al principio de las clases, el rango que estamos seleccionando tiene un nombre, ¿no? El rango es desde la celda C5 hasta la celda H5. Entonces, lo que estoy haciendo es escribir manualmente igual la palabra suma, porque es una función que estoy utilizando. Abro el paréntesis y dentro del paréntesis coloco los parámetros para esta función, ¿no? En este caso, los parámetros que se necesita para poder realizar una sumatoria son valores numéricos. Pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Entonces, cierro paréntesis, le doy Enter y fíjense que automáticamente me calcula el gasto total que he tenido en cuanto al servicio de luz en el semestre enterito, ¿no? Son casi 600 bolivianos, ¿no? Casi 600 bolivianos que hemos utilizado. Muy bien, ¿qué nos dice Plácido? Dice, en la computadora que tengo, el símbolo bolivianos me sale después del monto. ¿Qué hago en este caso? Nos dice, ¿no?
Ya, entonces, en este caso, puede que el símbolo le esté saliendo al revés, al final. Entonces, lo que deberíamos hacer correctamente es poder configurar en el Windows, como hemos visto la segunda clase, ¿no? La segunda clase hemos aprendido cómo configurar mediante el panel de control, ¿sí? Vamos a repasar bien rápidamente, a manera de flash, todo esto. Entonces, voy a compartirles la pantalla principal. Muy bien, entonces, ahí está mi fondo de escritorio. Entonces, la forma correcta para poder configurar esta parte, les había dicho que era entrando al panel de control, ¿no? Entonces, podemos entrar directamente al panel de control. En el panel de control, ubicamos la opción que dice iconos grandes para que nos muestre mediante iconos todas las opciones de configuración. Entramos a la opción que dice región, ¿no? Dentro de región, tenemos la opción para poder cambiar los formatos en la opción que dice configuración adicional. En esta parte puedo configurar los formatos de número, moneda, hora y fecha. Entonces, en la parte de moneda, lo primero que puedo hacer es configurar el símbolo que voy a utilizar. En este caso, B mayúscula y S minúscula. Seguido de esto, tengo la opción para poder configurar en qué parte quiero que vaya el símbolo. Si quiero que vaya por delante, si quiero que vaya al final, si quiero que vaya al principio por delante y dejando un espacio, ¿no? Cosa que no es correcto, habíamos descrito. O podemos dejar al final y dejando un espacio, ¿no? Entonces, ninguno de estos tres es el correcto. El correcto es utilizar la primera opción, ¿no? Esta sería la primera opción. Entonces, seleccionamos siempre la simbología por delante y seguido directamente el valor. El formato de moneda negativo, también utilizamos la misma forma, utilizando el signo menos por delante, ¿no? El símbolo por delante y seguido del valor. Y las demás opciones podemos ir dejando tal como está. Le damos clic en aceptar y en este caso, si ustedes ya tienen abierto el Excel, tienen que volver a cerrar y tienen que volver a abrir el Excel y ya les va a realizar los cambios que ustedes han hecho en esta parte de la configuración, ¿no? Muy bien, entonces como yo lo tengo todo configurado correctamente, le doy cancelar nada más, pero ustedes si no lo tienen configurado correctamente, le van a dar aceptar, ¿verdad? Muy bien, entonces eso es lo que se puede hacer plácido. O en otro caso, en el caso de que usted no pueda configurar desde el sistema, lo que puede hacer es utilizar una configuración personalizada, ¿no? Como habíamos dicho que podemos personalizar, seleccionamos el rango de datos, le damos control 1. Entonces, al darle control 1 nos abre la ventana del cuadro de diálogo. Y en esta parte, nosotros podemos trabajar directamente con la opción de moneda, ¿no? Y aquí nos muestra el formato, pero generalmente aquí nos va a mostrar directamente tal como lo tenemos configurado en el Win. En caso de que ustedes quieran utilizar un formato personalizado, nos vamos a esta opción que dice personalizada y utilizamos el formato que habíamos descrito en la anterior clase, ¿verdad? Podemos utilizar este que dice numeral, punto numeral, numeral, 0,00 y por delante escribimos el formato, entre comillas, de bolivianos, ¿no? BS. Entonces, esa sería la forma correcta en cualquiera de las dos situaciones, ¿no? Si queremos configurar todo el sistema o queremos configurar un formato personalizado para la tabla solamente, ¿sí? Bueno, excelente, Plácido. Entonces, cualquiera de las dos opciones, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos el gasto del total del semestre. Ahora, una de las razones que nosotros utilizamos las fórmulas para poder trabajar es que nosotros no necesitamos estar haciendo todo el tiempo lo mismo, ¿verdad? Entonces, no necesitamos estar sacando la fórmula uno por uno. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del Excel, ¿no? Eso es exactamente lo que nos tiene que hacer el Excel. Entonces, lo que voy a hacer es copiar directamente la fórmula. Esta celda, como ya tiene la fórmula, entonces voy y acerco el puntero del mouse a la esquina inferior derecha, donde tiene el puntito verde, y adopta la forma de un más negro, ¿no? De un símbolo más negro.
Entonces selecciono ese pequeño botoncito y arrastro el mouse hasta abajo. Y automáticamente me calcula los valores relativos para cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, si acá ha hecho la suma desde los rangos, bueno, dentro del rango de C5 hasta H5, entonces la siguiente celda hará pues la suma desde C6 hasta H6. Y el siguiente desde C7 hasta H7. Y así va bajando relativamente a manera de que yo copio la fórmula, también va bajando automáticamente los valores. ¿Sí? Bueno, entonces ya no necesito ir calculando uno por uno, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que calcular correctamente la primera fórmula nada más y las demás nos va a autocompletar automáticamente al momento de copiar la fórmula. ¿Sí? Muy bien. Vamos a volver a compartir solamente la ventanita de Excel. Muy bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es seguir calculando los datos que nos pide. Por ejemplo, nos pide ahora el poder calcular los gastos del primer trimestre. Solamente los gastos del primer trimestre. ¿Qué tengo que hacer entonces para poder calcular los gastos del primer trimestre? Sumar solamente desde enero hasta marzo, ¿no? Entonces coloco igual suma. Bueno, ese es un método que les había dicho, ¿no? Otro método para poder utilizar sin necesidad de escribir manualmente la fórmula. Entonces también les había indicado que podemos seleccionar la celda, podemos ir a la ficha fórmulas y elegir la opción que dice insertar función. En insertar función nos va a dar un listado de todas las funciones más comúnmente utilizadas, ¿no? Ahí debe estar la función suma, porque es la que he utilizado recientemente. O en caso de que no aparezca acá la función suma, entonces podemos ir a buscarle dentro del grupo que le corresponde, ¿no? En este caso sería dentro del grupo de funciones matemáticas y trigonométricas, ¿no? Entonces ahí voy y busco la palabra suma. Ahí está, le doy doble clic y me aparece este cuadro de diálogo donde me indica qué es lo que quiero sumar, ¿no? Entonces borro la parte que dice número 1 y selecciono el rango de qué es lo que quiero sumar. En este caso, el primer trimestre será desde la celda C5 hasta la celda E5, ¿no? En otras palabras, C5, 2 puntos, E5. Eso es lo que quiero sumar exactamente. Muy bien. Entonces, le doy aceptar y me calcula ya el resultado automáticamente. ¿Sí? Entonces ya me calcula automáticamente el resultado. ¿No? Entonces, lo único que tengo que hacer es copiar hacia abajo y ya tengo el resultado de los valores, ¿no? Entonces, algunas veces salen estos pequeños iconos verdes. Estos pequeños iconos verdes generalmente nos salen cuando el Excel nos da una sugerencia en cuanto a alguna fórmula, ¿no? O nos indica que hay algún tipo de elementos que no estamos utilizando. Por ejemplo, dice, la fórmula omite celdas adyacentes, dice, ¿no? Entonces nos está indicando que estamos haciendo la suma, pero no la suma de todo lo que está completo, sino solamente de una parte. Y como sugerencia a veces nos pide que podamos extender todo esto, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es darle clic en la opción que dice omitir error. Entonces seleccionamos, le damos clic en la opción que dice omitir error. Entonces ya tenemos nuevamente el dato descrito correcto. Entonces ya tengo acá la sumatoria solamente de los gastos del primer trimestre. Vamos a ver ahora los gastos del segundo trimestre. Entonces directamente puedo escribir igual suma, abro paréntesis y selecciono el rango desde la celda F3 hasta la celda H3 que corresponden a los meses de abril, mayo y junio, que sería el segundo trimestre. Cierro paréntesis, le doy enter y ya tengo descrito correctamente, ¿no? Entonces puedo omitir también el error que me muestra ahí en ese caso. Muy bien, entonces utilizando las fórmulas de las sumatorias, ya tenemos correctamente resuelto lo que es el total del semestre,
los gastos del primer trimestre y los gastos del segundo trimestre. Entonces, ahora lo que nos pide acá es el descuento. Nos pide calcular cuánto es el descuento. El descuento nos dice el 3%. Ustedes en su práctica anterior tenían una opción muy parecida, ¿no? Nos decía, por ejemplo, descuentos, nos decía algunas bonificaciones que recibe. Entonces, todo se refería en base a los porcentajes. ¿Cómo puedo sacar estos porcentajes? Este 3% se refiere a el 3% de este total del semestre que tenemos. Entonces, de 599 bolivianos, quiero saber exactamente cuánto es el 3%. ¿Cómo podría realizar esta operación? ¿O cuál sería la operación correcta para poder extraer el 3% de la celda I5? A ver, estoy seguro que ustedes lo saben, ¿no? Algunos que ya han resuelto, por ejemplo, las prácticas, seguramente ya deben saber qué operación utilizamos para poder calcular los porcentajes. ¿Sí? A ver, alguien que me diga cómo calculo el 3% del total del semestre. ¿Qué operación tengo que hacer? ¿Tengo que hacer una suma, una resta, una multiplicación, división, potencia? ¿Qué operación tengo que hacer? Ya, vamos a ver. Álvaro nos dice que colocamos igual. Luego, ¿cuál sería? La celda del total del semestre multiplicado por 0,03. Muy bien, Carla. Muy bien, entonces ese es un método para poder calcular el porcentaje, ¿no? O el 3%. O lo que podemos hacer también es multiplicar por el 3%, ¿verdad? Entonces, lo que habíamos dicho, o podemos calcular también mediante una regla de 3 simple, ¿verdad? Entonces, la regla de 3 simple también nos puede servir para esta parte. Ya, Álvaro dice, después agarro la celda I5, luego se multiplica por el 3%. Muy bien, excelente. Entonces, para poder escribir la fórmula, siempre comenzamos con el símbolo igual. Seleccionamos el total semestre y multiplicamos este valor por el 3%, ¿no? Ese es un método para poder extraer el 3% de un valor, multiplicando este valor por por la cantidad de porcentaje que queremos extraer, ¿no? En este caso, el 3%. Ahora, también habíamos dicho que 3%, decir 3% es lo mismo que decir 3 dividido entre 100, que sería 0,03. Pero en este caso ya no utilizamos la simbología de porcentaje. ¿Sí? Entonces, nos conviene extraer el valor de, bueno, ambos son lo mismo en realidad, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ver cuál es la opción que más se adecua a poder, para el momento de poder utilizar esta herramienta. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver si se utilizan con el 3% o si es que utilizan con el valor de 0,03. Muy bien, me ha salido 17 bolivianos con 97 centavos. ¿Está correcto esto? 17 bolivianos con 97 centavos. Casi 18 bolivianos. Casi 18 bolivianos. ¿Será el 3% de 600 o de casi 600? Sí, sí es un valor que haciendo los cálculos así mentales nos dan aproximadamente el 3%, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a copiar la fórmula hacia abajo y obtenemos el 3% de todo lo demás. Nuevamente, no es necesario ir calculando uno por uno, ya que hemos realizado la fórmula correcta para el primer valor. Entonces, estirando la fórmula hacia abajo, nos da la fórmula para todos los demás elementos. Muy bien. La siguiente columna nos pide calcular el promedio, ¿no? El promedio se refiere a los gastos que hemos tenido, entonces a una media de los gastos. Entonces sacar la media
de todos los gastos que hemos tenido en el semestre. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? ¿Qué operación puedo hacer? ¿Puedo realizar con fórmula? ¿Puedo realizar con función? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder calcular el promedio? ¿Cuál sería la base matemática para poder extraer el promedio de estos valores? ¿Ya? Carla dice una función. Puedo utilizar una función. Puedo utilizar también una fórmula. ¿Sí? Puedo utilizar también una fórmula. Entonces, esto dependerá de el método de planteamiento que yo tenga al momento de realizar la operación, ¿verdad? Entonces, si tuviera que utilizar una fórmula, por ejemplo, como dice Rolando, utilizaré una división, ¿no? Puedo tomar el total del semestre y dividirlo entre la cantidad de meses que tengo, ¿no? Que serían 6. Entonces, puede ser la celda I5 dividido entre 6 y me saldría el resultado. O si utilizo la función promedio, entonces tendría que escribir la palabra promedio y seleccionar el rango de las celdas de lo que yo quiero promediar. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ir realizando. A ver qué más nos dicen en el chat. Sí, perfecto, Carla. Igual promedio tendríamos que utilizar. Vamos a ver entonces cuáles son los métodos. Entonces, uno de los métodos podría ser, como les había dicho, tomar el total del semestre y dividirlo entre la cantidad de meses. En este caso, como son 6 meses, dividido entre 6. Esta sería la más corta, creo, para esta opción. ¿Sí? Me saldría 99 bolivianos con 83 centavos. Creo que es más o menos la media, ¿no? Si utilizo la función promedio, también tendría que darme el mismo resultado. Igual promedio, selecciono los 6 meses, cierro paréntesis, le doy enter y me sale el mismo resultado, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos opciones es correcta en este caso. ¿Sí? Vamos a utilizar la función promedio para poder ir acostumbrándonos ya a comenzar a introducirnos directamente a lo que son las funciones, ¿no? Porque en realidad las funciones son una base principal del Excel y tenemos que tratar de aprovecharlas al máximo en todo momento que vayamos a ver, ¿no? En el caso de que nosotros no tengamos esta celda que dice total semestre, creo que sería más fácil poder utilizar la función promedio. Pero si tuviéramos esta celda que dice el total semestre, como en este caso tenemos esta celda, entonces es mucho más corto y rápido poder utilizar la fórmula, ¿no? Entonces, como les dije nuevamente, no significa que uno esté errado y otro esté correcto, ¿no? Ambos están correctos, solamente es el diferente tipo de planteamiento que estamos utilizando. Copio la fórmula hacia abajo y tengo el promedio de cada uno de estos valores. Bueno. Vamos a realizar estos 3 más y después nos vamos a dar un descansito, ¿sí? Bueno, entonces, para poder calcular el máximo se refiere a cuál ha sido el mes que hemos gastado más en cada uno de los servicios, ¿no? Entonces, para poder utilizar el máximo, tenemos que utilizar la función max, ¿sí? Muy bien. Alguien me estaba diciendo por el chat, creo ya eso, ¿no? Fabiola, muy bien. Entonces, para poder extraer el máximo, tenemos que utilizar la función max. En este caso, sí o sí tenemos que utilizar una función. No hay una operación matemática que me pueda calcular el valor máximo entre un rango de celdas. Entonces, utilizo la función que se llama max. Por si acaso, la palabra exacta reservada para poder realizar esta función es solamente max. Si yo coloco igual máximo, no me va a salir porque máximo no es la función correcta. La función solamente es max. Entonces coloco igual max, abro paréntesis y selecciono el rango de las celdas sobre las cuales voy a calcular, ¿no? Desde la celda C5 hasta la celda H5. Entonces me sale 150. Verifico uno por uno cada uno de estos valores. Por ejemplo, en abril he gastado 150. Ese es el valor que me está mostrando reflejado como el valor máximo, ¿no? El valor de abril. Entonces puedo copiar hacia abajo y puedo obtener los valores máximos que he gastado.
Ahora vamos a ver los valores mínimos. Para los valores mínimos, de igual modo, utilizo una función que sería la función min. Tampoco no es la función mínimo, ¿no? Es solamente la palabra min. Abro paréntesis, selecciono el rango sobre el cual voy a trabajar, que sería también la celda, desde la celda C5 hasta la celda H5. Cierro paréntesis, le doy Enter, me sale 75 bolivianos. Voy a verificar si el gasto de enero ha sido 75, que es el más bajo que he tenido, ¿no? Entonces, seguramente los demás, porque estábamos en pandemia, hemos utilizado más consumo, ¿no? Bueno, vamos a copiar entonces la misma fórmula hacia abajo y puedo obtener el valor mínimo para cada uno de los rangos seleccionados en la parte izquierda. Y por último tenemos la desviación estándar. Nos pide, ¿alguien de ustedes sabe lo que es la desviación estándar? Es un dato estadístico este. Es un valor que se utiliza en estadística para poder calcular el margen de error que existe entre un conjunto de valores. Ya, muy bien. Está bien, Roger, no se preocupe. Enseguida vamos a llamar lista. Bueno, a ver, entonces, ¿alguien sabe lo que es la desviación estándar? No es necesario ir colocando, Reinaldo, la asistencia. Vamos a llamar enseguida, ¿sí? No se preocupe. Enseguida vamos a dar una pausita y en ese intermedio vamos a ir llamando la lista. Bueno, ¿quién sabe? A ver qué es la desviación estándar. Habíamos dicho que la desviación estándar es un dato estadístico que nos muestra la diferencia que existe entre los valores que tenemos dentro de un rango de celdas, ¿sí? La forma de poder utilizar la función de desviación estándar es utilizando la palabra desest. Solamente desest. Así. Desest. Quiere decir la desviación estándar. Dentro de la desviación estándar también tenemos algunas, ¿no? Desviación estándar M, desviación estándar P, que se refiere a la desviación estándar promedio, y la desviación estándar en base a la población, ¿no? Entonces, esto se utiliza generalmente cuando estamos haciendo datos estadísticos de censos, de datos que se hayan calculado, por ejemplo, con diferentes metodologías y después se comienzan a consolidar para ver cuál ha tenido, o sea, cuál ha sido el margen de error entre ambos, ¿no? Entonces, para eso generalmente se utiliza. Pero en este caso, lo único que yo quiero calcular es la diferencia que hay entre los meses que hemos ido utilizando, ¿no? Entonces, abro paréntesis y también selecciono el rango de celdas del grupo, ¿no? Cierro paréntesis, le doy Enter y me sale un valor de 23,94. ¿A qué se refiere este valor de 23,94? Se refiere a que este valor, mientras más se acerque al valor de 0, quiere decir que no ha habido variación en el gasto. Y mientras más grande sea este valor, quiere decir que la variación ha sido mayor también, ¿no? Entonces, en este caso, 26 bolivianos más o menos es la variación que ha habido entre todos los gastos desde enero hasta junio, ¿no? Entonces, ha habido 26 bolivianos de variación. Vamos a copiar. Ya, Lorena dice que está mal su celular. A ver, a ver. Ya, esta parte, Felipe, de la desviación estándar es un parámetro estadístico que se utiliza. Es un valor. En realidad, estos 26 no se calcula como pesos bolivianos, por si acaso, ¿sí? Siempre que estamos utilizando este tipo de dato, que se llama desviación estándar,
nunca se utiliza con un valor de simbología de bolivianos, porque en realidad no son pesos bolivianos los que estamos calculando aquí, sino que estamos calculando el margen de error que existe entre los 6 meses que hemos ido haciendo el pago. Por ejemplo, entre enero y febrero hemos tenido una variación de gastos de más o menos unos 9 bolivianos. Entre febrero y marzo ha habido una variación de casi unos 21 bolivianos, ¿no? Entre marzo y abril ha habido más todavía, ¿no? Son casi 40 bolivianos. Entonces, así, ¿no? Entre mes y mes ha habido una variación. Y haciendo una suma de todas esas variaciones y haciendo un promedio de todas esas variaciones, nos sale un valor, ¿no? Que sería justamente el de la desviación estándar, que nos indica un parámetro que es intermedio de toda la variación que ha habido en cuanto a los 6 meses, ¿no? Eso es lo que es la desviación estándar. Es un factor que nos indica el margen de error que ha habido en todos estos 6 meses, ¿no? Entonces, no estamos hablando de un dato numérico nuevamente, ¿no? No es un dato de moneda, sino es un dato, es un factor que nos indica un promedio de toda la variación que ha habido en el transcurso de los 6 meses. Bueno, en realidad estamos tomando como sinónimo de variación, pero en realidad no se llama tampoco variación porque hay otra fórmula, otra función que se llama varianza, ¿no? Varianza no es lo mismo que desviación estándar, ¿sí? Desviación estándar generalmente se utiliza para poder hacer datos estadísticos. No se utiliza mucho en estos casos, solamente les estoy mostrando en este caso para que ustedes puedan saber cómo trabaja el Excel con este tipo de fórmulas, ¿no? Generalmente la desviación estándar se utiliza cuando estamos utilizando ensayos en cuanto a física, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un ensayo de un pequeño experimento donde nosotros podemos dejar caer un objeto y calculamos cuánto tiempo tarda en caer hasta el piso, ¿no? Y nosotros cronometramos este tiempo. Y hacemos esto mismo unas 10 veces, por ejemplo, ¿no? Entonces, 10 veces dejamos caer el mismo objeto desde el mismo lugar hasta el piso. Entonces, esos 10 valores que hemos obtenido, por ejemplo, el primero hemos obtenido un valor de 5,5 segundos. El siguiente hemos obtenido el valor de 5,4. El siguiente hemos obtenido 5,3. El siguiente 5,4 también. Entonces, así, digamos que hemos hecho caer 5 veces el objeto y hemos obtenido diferentes resultados porque el cronómetro no es exacto, nuestro dedo tampoco es muy exacto al momento de poder calcular. Entonces, la diferencia que hay, bueno, el margen de error que nosotros hemos tenido al poder calcular todo esto, se llama desviación estándar, ¿no? Por ejemplo, si quisiera calcular la desviación de estándar de esos 5 valores, coloco igual desviación estándar y selecciono los 5 valores y seguramente me va a salir un valor muy pequeño porque es muy poquita la variación que ha tenido, ¿no? Entonces, fíjense que sale 0,083666, ¿no? Entonces, es una variación muy pequeña porque son datos casi exactos, ¿no? Ahora, si yo copio, por ejemplo, este valor hacia abajo, fíjense que hay algunos que me sale 0. ¿Por qué me sale 0 estos? Porque el gasto ha sido el mismo. No ha habido ninguna variación. Entonces, mientras más se acerque a 0 este valor, quiere decir que no ha habido variación, ¿no? Entonces, en estos que sí ha habido variación en el gasto, nos muestra el factor de variación que ha habido, ¿no? Creo que ahora sí se entiende un poquito más lo que es ese valor de desviación estándar, ¿verdad? Sí, está bien, Felipe. ¿Se comprende esta parte? Bueno, entonces, vayan realizando por favor esta parte y yo voy a ir llamando lista, ¿sí? Vamos a pausar un momentito la grabación.
Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a aprender a extraer gráficos de esta tabla que tenemos, ¿no? Pero antes de poder extraer los gráficos, vamos a sacar todavía los datos estadísticos, pero por columnas. ¿Cuál será el método correcto para poder extraer los valores totales por columnas? Entonces vamos a colocar acá totales, ¿sí? Y lo vamos a hacer de este modo. Vamos a ir utilizando algunos bordes para poder ir diferenciando. Ahí está. Entonces vamos a sacar los totales, los promedios. También vamos a sacar los máximos y mínimos. Pero vamos a sacar por columna esta vez. Entonces, lo que vamos a hacer acá es sacar el total de todo el gasto de enero, ¿no? Ya no estamos calculando el total del semestre, sino que vamos a calcular todo el gasto que tenemos de enero. Entonces, lo más adecuado sería utilizar directamente las funciones, ¿verdad? Entonces, puedo utilizar igual, suma, abrimos paréntesis y seleccionamos todo el gasto que hemos tenido en el mes de enero, que sería desde la celda C5 hasta la celda C14. ¿Sí? Cerramos paréntesis, le damos Enter y nos saca el valor total del gasto que hemos tenido en todo enero. Ahora, para poder copiar la fórmula a los demás, ya no necesitamos ir haciendo uno por columna. Como también ya tenemos este dato, podemos ir arrastrando también la fórmula, igual como lo habíamos hecho anteriormente, pero en vez de arrastrar hacia abajo, arrastramos hacia la derecha. Entonces, igual nos calcula los valores exactos, ¿no? Aquí tenemos el gasto de enero, de febrero, de marzo, abril, mayo, junio, el gasto total de todo el semestre y de todos los servicios, ¿no? Este creo que sería un dato muy importante, vamos a ponerlo en negrita. El total de los gastos separado por trimestres, el total de los descuentos que tenemos, el total de los promedios y los máximos y mínimos. Esto ya no sería muy necesario, creo, calcular los totales, ¿no? Pero vamos a dejar ahí. Vamos a calcular los promedios. Entonces, para poder calcular los promedios, Susana Claros. A ver, voy a revisar Susana. Deme un segundito, voy a revisar si es que está anotado. Sí, está Susana. Está anotado. Muy bien, entonces para poder sacar los promedios, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, pero en vez de utilizar la función suma, vamos a utilizar la función promedio y vamos a extraer el promedio de toda la columna, desde también la celda C5 hasta la celda C14. Cerramos paréntesis y me muestra el promedio, ¿no? Copio la fórmula hasta el final y me extrae también ya el valor del promedio. Los máximos, de igual modo. En este caso, los máximos ya no va a ser de qué mes hemos gastado más, sino vamos a ver cuál de los gastos que tenemos en cuanto a los servicios es el que nos está subiendo más, ¿no? O sea, es el que nos está consumiendo más. Entonces, colocamos igual max, seleccionamos también todo enero y vemos cuál ha sido el gasto más grande que hemos hecho en el mes de enero, ¿no? Es de 2.500, que es justamente el alquiler, ¿no? Seguramente iba a salir ese dato porque, bueno, es un gasto que es dentro de los más grandes que generalmente tenemos, ¿no? Y lo peor es que el mes llega muy seguido y tenemos que estar pensando en ese gasto todos los meses. Bueno,
Para calcular el mínimo de los gastos que hemos tenido, exactamente lo mismo. Hacemos la fórmula igual min, abrimos paréntesis y colocamos dentro el rango C5 hasta la celda C14. Le damos Enter y vamos copiando hasta el final, ¿no? Entonces, fíjense que de ese modo hemos calculado ya todos los datos estadísticos. No estoy calculando la desviación estándar porque, como les había dicho, no es un dato que se pueda realizar sumatorias ni nada de esto, sino son datos estadísticos a modo de factor nada más, ¿no? Bueno, entonces con esto ya tendríamos completa nuestra práctica de gastos mensuales. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es aprender a extraer gráficos. Lo que vamos a hacer en este punto es aprender a sacar datos estadísticos mediante gráficos. Por ejemplo, si ustedes quisieran representar los gastos que han tenido, es muy difícil hacerlo teniendo los datos así en números, ¿no? Yo veo tanta cantidad de números acá que me mareo, ¿no? No sé exactamente cuánto he gastado en un mes, cuánto he gastado en otro mes, y en realidad no es una representación gráfica que se pueda realizar de este modo, ¿no? No se puede calcular, por ejemplo, qué mes hemos gastado más que otro, ¿no? Pero si yo represento estos datos en un gráfico, entonces sí voy a poder ver en realidad cuál es la variación que está habiendo entre uno y otro dato, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Generalmente cuando yo vaya a hacer la representación por gráficos, no me conviene utilizar todos los datos en uno, ya que van a salir gráficos muy complejos. Lo que tenemos que hacer es tratar de agarrar simplemente los datos necesarios para poder ir calculando, ¿sí? Entonces, esto es lo correcto. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Podemos ir agarrando por servicios y ver los gastos que hemos realizado por meses, por ejemplo. ¿Cómo podríamos hacer esto? Entonces, tenemos que ir seleccionando todos los datos los cuales queremos representar en un gráfico, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera representar los gastos de los servicios del mes de enero, entonces selecciono esos datos, ¿no? Entonces, fíjense que estoy seleccionando desde la celda B4 hasta la celda C14. Estoy incluyendo los encabezados, ¿sí? Estoy incluyendo los encabezados para que me pueda calcular el dato, anotándome también el dato necesario que necesito como encabezado. Entonces, selecciono todo ese rango de valores y aquí está la clave. Si nosotros queremos sacar un gráfico directo y rápido, presionamos la tecla F11. Si ustedes están utilizando un teclado normal de escritorio, los que utilizan los PCs de escritorios fijos, entonces directamente presionan la tecla F11. Pero si están utilizando una laptop, por ejemplo, algunas veces las laptops no tienen la opción para poder escribir las funciones del F1 hasta F12 directamente, ¿no? Por ejemplo, yo en mi laptop tengo las teclas de F1, F2, F3, etcétera, las tengo en un tamaño pequeñito, ¿no? Y en vez de eso tengo en tamaño grande los botones para poder iluminar mi pantalla, para poder cambiar las dimensiones y compartimiento de pantalla, para aumentar volumen, disminuir volumen. El botón de F11, por ejemplo, es para poder cambiar de pista musical, ¿no? Entonces, esas teclas son las teclas principales. Para poder presionar la tecla F11, tengo que presionar la tecla de función que tienen al lado de la tecla control. Deben tener un botón que dice FN. Entonces, con la tecla FN, recién puedo presionar la tecla F11. Entonces, fíjense que he presionado la tecla F11 y automáticamente me ha abierto una hoja nueva. Fíjense que me ha abierto una hoja nueva. Entre la hoja 2 y la hoja 3, me ha colocado una hoja nueva donde me está mostrando el dato estadístico de lo que yo he seleccionado. ¿Sí? ¿Qué puedo ver acá, por ejemplo? Aquí tengo el cuadro que me está mostrando el mes de enero, ¿no? Como título me ha colocado enero. Tengo los gastos acá de los servicios y puedo realizar una comparación más gráfica.
puedo ver, por ejemplo, cuánto ha sido mi gasto acá del alquiler, ¿no? Es el gasto más grande que he tenido. El segundo gasto más grande que he tenido ha sido el pago del crédito, los gastos de la empleada, la mensualidad del colegio, el TV cable, el teléfono, internet, luz, agua y por último el gas, que está una línea, apenas una línea bien pequeñita, ¿no? Entonces, de ese modo estoy representando gráficamente. Entonces, ¿se entiende esta parte de cómo extraer directamente una gráfica? Esta es una gráfica rápida, ¿no? Se llama una gráfica rápida esta. ¿Ya? Nuevamente, entonces, Fabiola, voy a eliminar nuevamente esta hoja que ha creado. Entonces, selecciono la hoja que dice gráfico 1 y le doy eliminar. Me pregunta, me da la confirmación para poder eliminar, eliminar. Entonces, lo que he hecho es nuevamente seleccionar el gasto que tengo y el mes que estoy realizando el gasto. Selecciono y presiono la tecla F11, nada más. En el caso de que ustedes estén trabajando con un computador portátil, algunas veces la tecla F11 no está lista para poder trabajar, ¿no? Entonces tenemos que presionar primero la tecla Fn o función, ¿no? Entonces esto depende. ¿Hay alguno de ustedes que está trabajando con alguna laptop? Sí, Fabiola está trabajando con una laptop. Sí, Roxana está trabajando con una laptop, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es que estamos trabajando con una laptop, hay que tener cuidado de utilizar las teclas del F1 al F12, ¿no? Tiene un sistema de numeración que está más pequeñito, entonces lo que nos indica que tiene que utilizarse presionando la tecla de función. Pero si están utilizando un computador de escritorio normal, entonces directamente la tecla F11 y les va a extraer el resultado, ¿no? Entonces voy a seleccionar nuevamente, ahí está, presiono F11 y me saca automáticamente el gráfico. Ahora, cuando yo obtengo el gráfico, me da algunas opciones de poder visualizar el gráfico, ¿no? Tengo diferentes diseños. Vamos a ir viendo qué tipo de diseños tengo. Fíjense que tengo en la parte que dice estilos, ¿no? En la pestaña diseño tengo diferentes formas de poder visualizar. Consulta, ingeniero. Adelante. Por ejemplo, estoy seleccionando yo código y servicio de gasto y quiero saltarme el mes de enero y seleccionar febrero y marzo. Y al saltar esa columna de enero, al momento de seleccionar, la gráfica no me muestra ya el detalle de luz, agua, gas, internet. ¿Será por la configuración de mi Excel o es porque no mostraría, digamos, haciendo un salto de columna completo Sí, del gráfico? se puede hacer en cuanto a, a las columnas que no están continuas. Para poder hacer esto, vamos a borrar también nuevamente esto. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero utilizando una columna que no esté junta. Por ejemplo, si quisiera visualizar los gastos de junio, entonces tengo que seleccionar primero el servicio gasto. Luego, ¿qué es lo que hago? Presiono la tecla control y sin soltar, selecciono también junio, ¿no? Entonces, es por eso que habíamos hecho la práctica al principio, ¿no? Una de las primeras clases hemos hecho las prácticas para poder aprender a seleccionar rango. Entonces, lo que tengo que hacer en este momento es seleccionar el rango B4 hasta la celda B14, luego la celda H4 hasta la celda H14. Ahora, tengan cuidado de lo siguiente. Cuando ustedes presionan control directamente, en este momento yo presiono control, entonces fíjense que aquí hay una celda que ya está quedando seleccionada. Entonces, esto no me va a permitir realizar mi gráfica. Primero tienen que seleccionar el primer grupo de bloques sin la tecla control. Ahora recién presiono la tecla control y puedo seleccionar el mes correspondiente. Por ejemplo, junio. Ahora recién presiono la tecla F11 y fíjense que me extrae el gráfico del mes de junio.
Entonces, eso puede ser lo que está pasando en su caso. Elías, creo que estaba teniendo un problema, ¿no? Muy bien. Entonces, para poder realizar las gráficas utilizando rangos que son distintos, hay que realizar el procedimiento correcto, que sería seleccionar el servicio, recién presionar la tecla control y seleccionar el mes que queremos. Ahora, cuando tengamos que utilizar los gráficos, vamos a ir realizando configuraciones del gráfico. ¿Sí? Voy a utilizar un mes aleatorio, cualquiera, digamos marzo. ¿Sí? Ahí está, vamos a representar marzo. Presiono la tecla F11 y me sale el gráfico rápido. Entonces vamos a ver qué elementos podemos configurar acá en el gráfico. Primero lo que podemos hacer es poder seleccionar el estilo del diseño del gráfico como les estaba indicando hace un momento. ¿Sí? Entonces el estilo del diseño, eso depende de ustedes. Cómo les gusta poder visualizar. Tienen diferentes formatos de estilos. Ahora, otra de las formas, otra de las cosas que tienen que configurar ustedes es el tipo de gráfico, ¿no? Acá en la parte derecha tienen la opción que dice cambiar tipo de gráfico y nos muestra diferentes formas de poder visualizar nuestros gráficos, ¿verdad? Entonces, aquí viene la pregunta, ¿cómo nosotros podemos saber qué tipo de gráfico sería adecuado para poder representar mis datos? ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Vamos a analizar esto un poco más adelante cuando estemos viendo tablas y gráficos dinámicos, pero ya podemos ir adelantando algunos elementos que son básicos. Por ejemplo, lo que yo les voy a recomendar es siempre lo siguiente. Si ustedes están representando valores que son de moneda, por ejemplo, de ventas, están representando no solamente una columna, pueden representar enero, febrero y marzo al mismo tiempo, ¿no? Son varias columnas. Entonces, en ese caso, les conviene utilizar ustedes el gráfico que sea de columnas o de barras, ¿sí? Entonces, esto cuando ustedes estén utilizando valores de moneda, o en su caso, son varias columnas las que quieren representar. Entonces, en caso de que ustedes quieran representar valores de moneda o representar varias columnas de datos, les aconsejo que utilicen siempre la gráfica de columnas y barras. Si ustedes quieren representar líneas de tiempo, no sé, tal vez ustedes han visto que se ha vuelto bastante común hoy en día, más que todo con esto de la pandemia y todo. Entonces, se representa comúnmente los datos estadísticos de cómo ha ido aumentando, por ejemplo, el número de infectados en una línea de tiempo, ¿no? Hablando día a día, semana a semana, mes tras mes, año tras año, ¿no? Entonces, siempre que tengamos que utilizar líneas de tiempo, lo más recomendable es utilizar el gráfico de líneas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuándo puedo utilizar los gráficos que son circulares? Los gráficos circulares les voy a aconsejar siempre que los utilicen cuando quieran representar porcentajes, ¿no? Es el tipo de gráfico ideal para poder representar porcentajes, ya que si yo muestro, por ejemplo, el valor acá, por ejemplo, voy a cambiar el valor de los datos que estoy utilizando en este momento. Entonces, fíjense que me muestra los gastos de marzo, ¿verdad? Entonces, tengo los gastos de marzo. Entonces, fíjense que el alquiler me muestra en un tamaño de torta más grande. Pero en realidad no me muestra mucho, no me da la facilidad de poder visualizar en cuanto a lo que son en realidad los valores. Pero sí me da la opción de poder ver cuánto de porcentaje de los gastos totales se está yendo en el alquiler, ¿no? Entonces tengo una porción de torta muy grande que se está yendo en los alquileres, ¿no? Entonces el siguiente gasto más grande sería este plomo, que sería del pago del crédito, que también nos muestra en un formato de porcentaje, ¿no? ¿Cuánto se está yendo en el alquiler?
Entonces, siempre que queramos representar porcentajes, vamos a utilizar este tipo de gráfico. Es lo más adecuado. Pero si estoy queriendo representar valores de moneda o valores de barras, entonces pueden utilizar el gráfico de barras, ¿no? Es lo más indicado. Vamos a seguir viendo qué tipo de gráficos más tenemos. Tenemos el gráfico de barras, el gráfico de columnas, el gráfico circular. ¿Dónde estábamos? De columnas y de barras, habíamos dicho. Ahora sí, así está bien. Muy bien. Entonces, estos son los tipos de gráficos más comúnmente utilizados. Pero pese a todo esto, tenemos todavía algunos otros tipos de gráfico más, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para poder representar mediante mapas, ¿no? Entonces, mapas, generalmente vamos a utilizar siempre que queramos representar las ventas, por ejemplo, de un lugar que se hayan hecho por región, ¿no? Si estamos utilizando regiones, por ejemplo, nombres de ciudades, países, lugares específicos, podemos utilizar el de mapa, ¿no? Entonces, esos son los gráficos más comúnmente utilizados. Los demás no se utilizan mucho. Rara vez van a utilizar, son demasiado complejos y complicados para poder utilizar. Estos 4 tipos de gráficos son los más importantes que nos van a servir de aquí a futuro para poder ir representando datos reales. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a ver qué elementos más podemos configurar. Entonces, esto que hemos visto en este momento son gráficos rápidos. Pero también, así como podemos realizar gráficos rápidos, podemos realizar gráficos personalizados. ¿Cómo podemos realizar estos gráficos personalizados? Por ejemplo, voy a seleccionar los gastos de marzo y abril, por ejemplo. Fíjense que estoy seleccionando el servicio, estoy seleccionando marzo y abril para ver cuál es la diferencia que ha habido entre marzo y abril. Entonces, en vez de utilizar F11, lo que puedo hacer también es utilizar la ficha insertar. En insertar pueden irse a la opción que dice gráficos. Y en gráficos tienen ahí ya para poder elegir qué tipo de gráfico quieren insertar, ¿no? Pueden insertar un gráfico de columnas, un gráfico de tipo líneas, un gráfico de tipo torta. Entonces, en este caso les había dicho que lo más recomendable es utilizar el gráfico de barras o el gráfico de columnas para representar este tipo de datos, ¿no? Selecciono y yo puedo elegir el diseño incluso que tiene las columnas, ¿no? Entonces voy a elegir, por ejemplo, uno en tercera dimensión, algo así, como este. Y automáticamente me abre un objeto, ¿no? Lo que ha hecho en este momento el Excel es abrirme el gráfico, pero en forma de objeto, como si fuera una imagen, ¿no? Fíjense que tengo los asideros para poder aumentar el tamaño. Tengo las opciones para poder ir moviendo de lado a lado el gráfico. Entonces, es un objeto más. Ahora, este objeto yo puedo copiarlo, pegarlo a otra aplicación, puedo trabajar como si fuera un objeto normal, ¿no? Entonces, esa es la forma que me da, la opción que me da al momento de trabajar con un objeto. Pero yo también puedo llevar a una hoja nueva como estaba anteriormente, ¿no? ¿Qué procedimiento tengo que hacer para esto? Tengo que ir a la ficha diseño, ¿no? Siempre que estoy trabajando con un objeto nuevo, me abre una nueva barra de herramientas. En este caso me ha abierto la barra de herramientas que se llama herramientas de gráficos, donde tengo 2 pestañas para poder seleccionar. La pestaña diseño y la pestaña formato, ¿no? Entonces la pestaña diseño tiene que ver todo en cuanto al diseño de la gráfica y la pestaña formato ya se refiere a los elementos básicos de configuración, por ejemplo, tipos de letras que puedo aplicarle al título, rellenos, formas y todo lo que tenga que ver con el formato de los elementos internos que tiene. Enseguida vamos a ver cómo configurar eso. Primero vamos a comenzar con la parte del diseño. Entonces, en la parte del diseño tengo las opciones para poder colocarle un estilo diferente, ¿no? Puedo colocarle y aplicarle un estilo que yo vea conveniente. Una vez que elijo el estilo que yo quiero, entonces tengo la opción también para poder mover el gráfico. Esta es la opción que me permite llevar el gráfico
y ponerlo en pantalla completa en una hoja diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, selecciono mover gráfico y al decir mover gráfico, puedo moverlo a una hoja diferente, ¿verdad? Entonces acá coloco hoja nueva y que me abra en una hoja nueva y la hoja nueva se va a llamar gráfico 5. Puedo cambiarle el nombre si quiero. Le voy a poner comparación. Era de los meses de marzo y abril, ¿verdad? Entonces, marzo, abril. Le doy clic en aceptar. Entonces, me abre una hoja nueva, ¿no? O sea, me ha llevado el mismo gráfico que yo ya tenía, me ha llevado a una hoja nueva. Bueno, pero nosotros hemos aprendido a hacer esto directamente presionando la tecla F11, ¿verdad? Entonces, con la tecla F11 lo que hacíamos es directamente todo este procedimiento. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan hasta este punto? Sí, Lorena dice lo que le llaman la torta. Dice, ¿no? Sí, los gráficos circulares es a lo que le llaman torta. También dentro de los gráficos circulares tenemos un tipo de gráfico que se llama de anillo, ¿no? Ese es muy bueno también para poder representar datos mediante porcentajes, ¿sí? Dentro del grupo de los gráficos que son circulares, tenemos ese que se llama anillo. Entonces, fíjense que aquí estamos haciendo ya las comparaciones, ¿verdad? Sí, Lorena, en realidad es algo bien esencial que necesitamos nosotros saber qué tipo de gráfico queremos representar, porque a veces no sabemos qué tipo de gráfico utilizar, o al final estamos utilizando un tipo de gráfico, pero lo estamos utilizando mal, ¿no? Entonces, ahí viene justamente el saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que representar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la torta no es para poder utilizarlo en todo, ¿no, Lorena? Entonces, tenemos que hacer que nuestros gráficos estén representados correctamente y dependiendo a qué es lo que queremos mostrar, ¿no? Los gráficos es una parte muy importante ya que nos muestra los resultados, ¿no? Ustedes de esa cantidad grande de datos que tienen, entonces lo que hacen con los gráficos es presentar, dar un reporte, ¿no? Este gráfico, por ejemplo, yo ya puedo presentarlo en PowerPoint, en una junta de donde se quiere mostrar los resultados, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí yo en este caso, digamos, como son reportes familiares, ¿a quién tendríamos que dar el reporte? Seguramente tenemos que darle el reporte a la jefa de la casa, ¿no? Entonces, darle el reporte y decirle, hemos gastado en esto, en esto, en esto, en esto, ¿no? Entonces, ahí con la gráfica se puede ver más fácilmente en qué es exactamente en lo que hemos gastado, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a ver qué más podemos hacer. Por ejemplo, tenemos, vamos a eliminar nomás esta ventana para que no se nos vaya llenando de hojas, de gráficos. ¿Qué tipos de análisis, por ejemplo, podemos hacer con gráficos en esta tabla que hemos realizado en este momento? Hay varios tipos de análisis muy interesantes que podemos hacer. Pero como les dije, no es bueno ir colocando todo en uno. Porque ¿qué pasa si yo agarro, por ejemplo, acá el servicio y selecciono todo esto hasta acá, digamos, ¿no? Entonces agarro todo ese bloque de celdas y le doy F11. Entonces me van a salir gráficos muy complejos. Fíjense que aquí, por ejemplo, me han salido tantas barras que, bueno, no sé en realidad qué es qué y al final es más complejo de poder visualizar y no me está mostrando lo que yo quiero saber en realidad, ¿no? Entonces, siempre que vayamos a representar los datos mediante gráficos, hay que tratar de resaltar solamente lo necesario, ¿no? Eliminar todo lo que sea superficial, todo lo que no necesitemos, todo lo que sea superfluo, hay que eliminar. Solamente mostrar lo que se quiere mostrar como resultados. Por ejemplo, un dato muy interesante que se podría hacer el análisis en este momento, podría ser los gastos del primer y segundo trimestre, ¿no? Entonces selecciono el servicio o gasto y selecciono primer y segundo trimestre. Ahora sí, voy a representar mediante gráfico, coloco F11 y fíjense que me está mostrando los análisis
del primer trimestre que sería en color azul y el segundo trimestre que sería en color naranja. Entonces ya tengo una muestra de cómo es que he ido haciendo los gastos. Puedo ver, por ejemplo, que los gastos han sido muy parejos, ¿no? Muy parejos. Entonces quiere decir que he estado gastando casi lo mismo en el primer trimestre que en el segundo trimestre. Entonces, ese es un tipo de análisis que se puede hacer. Bueno, vamos a ver otro tipo de análisis que se puede hacer. Vamos a eliminar y vamos a ver qué otro tipo de análisis se puede hacer en este aspecto. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué tipo de análisis más podríamos hacer? Hemos hecho tantos datos que solamente necesitamos extraer los análisis. Podríamos hacer, por ejemplo, los análisis de acá de los gastos que estamos realizando mediante los totales nada más, ¿no? Estos totales que estamos haciendo, ¿no? Los totales por cada mes para ver qué mes hemos gastado más, qué mes hemos gastado menos. Puedo seleccionar solamente esta columna, o perdón, esta fila. Puedo darle F11. Vamos a ver qué nos sale, ¿no? Ahí está. Entonces directamente ya me ha calculado los gastos que he ido realizando en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿no? ¿Sí? En realidad representa todo eso, lo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, o qué es lo que está representando. A ver, vamos a ver. ¿Sí? Es eso lo que nos está mostrando o representando. Para seleccionar, Viviana, diferentes columnas que no son correlativas, podemos ir... ¿Se puede? Sí, sí se puede. Se puede porque se puede ir seleccionando, por ejemplo, el servicio o gasto, como habíamos dicho, y podemos seleccionar febrero, abril y junio, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjese que de ese modo estoy seleccionando meses que no son juntos o correlativos. Entonces, por ejemplo, ahí le doy F11 y me está mostrando los meses de febrero, abril y junio, ¿no? Febrero en color azul, abril en color naranja y junio en color gris, en color plomo, ¿no? Entonces, ahí está. Estos gastos nos están sumando hartísimo, ¿no? Entonces, para poder ver un poco mejor los gráficos, incluso a veces es mejor utilizar solamente lo necesario, sin contar el alquiler, el pago del crédito y los gastos de empleada. Vamos a ver cómo nos sale. Vamos a eliminar nuevamente este gráfico. Vamos a ir a la hoja nuevamente y podemos realizar el análisis. ¿Sí? También vamos a hacer de febrero, abril y junio, pero sin tomar en cuenta el alquiler, el pago de crédito y el otro gasto que era elevadísimo. Entonces presionamos F11. Ahí está, nos muestra un poco más a detalle, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la luz y el agua, ¿no? Es un dato muy interesante que podemos ir viendo cómo hemos hecho el gasto, ¿no? Entonces, ya se puede ver. Incluso lo que podemos hacer es solamente agarrar la luz, el agua y el gas para ver cuál ha sido el gasto en los servicios nada más, ¿no? Podemos agarrar el internet del teléfono cable, el TV cable más. Entonces, vamos a eliminar nuevamente y podemos seleccionar solamente lo que son servicios desde enero hasta junio, solo servicios. Presiono F11 y ahí está lo que son servicios nada más, ¿no? Entonces, en azul está lo que es luz, en naranja lo que es agua, en un color gris lo que es gas, amarillo internet. El internet, teléfono y TV cable están yendo parejos porque justamente son gastos fijos, ¿no?
pero sí va variando, por ejemplo, los gastos de luz, agua y gas. Entonces, lo que podemos hacer es volver a hacer otro nuevo gráfico y poder analizar solamente los gastos de luz, por ejemplo, ¿no? El servicio que sea luz, agua y gas. De solamente el primer trimestre. F11, ahí está, mucho mejor todavía, ¿no? Nos muestra cuál es la relación en cuanto a los gastos. Por ejemplo, en el agua, podemos ver que en marzo nos hemos excedido un poquito más, ¿no? Enero y febrero, todo normal. Pero en marzo nos hemos excedido un poco. En cuanto a la luz, también enero y febrero ha estado casi normal. Y marzo también nos hemos excedido, ¿no? En cuanto al gas, bueno, ha sido casi parejo. En febrero más bien ha sido donde ha habido más gasto, ¿no? Entonces, fíjense que de ese modo se puede ir haciendo un análisis de los datos. Las gráficas nos ayudan a poder realizar este análisis. Ahora, nosotros cuando tenemos estos gráficos, podemos realizarle configuraciones. Primero, la primera opción para poder configurar es los estilos que habíamos dicho, ¿no? Seleccionamos y tenemos un conjunto de estilos para poder ir seleccionando. Pero muchas veces nosotros no queremos algún estilo que nos muestre aquí el Excel. Si nosotros quisiéramos colocarle nuestras propias opciones de estilo, lo que podemos hacer es darle un clic derecho al gráfico y utilizar la opción que dice formato del área de gráfico, ¿no? Entonces le estoy dando un clic derecho dentro del gráfico y estoy seleccionando la opción que dice formato del área de gráfico. Me va a salir una barra lateral en la parte derecha, ¿no? Acá. Entonces ahí puedo ir configurando todo lo que yo quiera. Si selecciono el fondo, ¿no? Fíjense que está seleccionado en este momento el fondo. Entonces puedo ir a relleno y puedo colocarle un color de relleno, ¿no? Un relleno sólido. Ahí me ha colocado un color azul, pero yo puedo ir cambiándole el color a un color, no sé, un color verde, por ejemplo. No sé, ustedes pueden ver. Yo no soy muy bueno para poder ir combinando colores, así que yo no voy a complicar la vida. O si quieren pueden ponerle un relleno degradado, ¿no? Relleno degradado, podemos ir viendo de qué color a qué color está degradando, ¿no? En este momento, por ejemplo, está degradando de color blanco a color celeste, ¿no? Así en ese tipo de tono, ¿no? Entonces yo puedo ir configurando este tipo de degradado. Si puede ser lineal, puede ser radial. Luego, si ustedes quieren, también pueden ponerle una imagen, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, está una imagen o textura. Entonces pueden seleccionar desde archivo una imagen que ustedes puedan contener. Entonces yo voy a buscar, por ejemplo, por acá en escritorio, creo que tenía algunas imágenes. A ver, ¿dónde están mis imágenes? Creo que los tengo por acá. Aquí tengo un conjunto de imágenes, ¿no? Entonces fíjense que tengo algunas imágenes y voy a ir utilizando alguna de estas. Por ejemplo, esta que tengo que tiene un celeste color bajito. Entonces, fíjense que le estoy colocando una imagen como fondo de mi gráfica. ¿Sí? Y bueno, lo que puedo utilizar es eso en cuanto a rellenos. Ahora, los colores que tenemos de cada uno de los elementos también se pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, este color de las letras, por ejemplo, ¿no? Selecciono las letras y puedo utilizar el dato aquí directamente en inicio, el color de la letra, ¿no? Un color negro, por ejemplo, ¿no? Ya me resalta un poco más. Incluso el tamaño puedo aumentar. Está en tamaño 9. Entonces puedo aumentarle a un tamaño 16. Entonces ya me muestra un poquito más grande los valores que no se notaban. Los rótulos de las fechas, ¿no? De enero, febrero y marzo, también puedo cambiarle el color, un color negro también. Así, en color negro. Y también el tamaño en un tamaño 12 le vamos a colocar. Las leyendas también vamos a colocar en un tamaño negro y en un tamaño un poco más grande, tamaño 12. Entonces, de ese modo ya se va
mostrando un poco más nuestro gráfico de acuerdo a las personalizaciones que nosotros le vamos a hacer. Y si quiero ir cambiando estos elementos, entonces simplemente selecciono el grupo de elementos, ¿no? Entonces, también en esta opción puedo ir a la opción que dice relleno, ¿no? Donde tienen el bote de pinturita y tienen el color naranja, ¿no? Entonces ustedes pueden colocarle el color que ustedes desean. Por ejemplo, morado. Este color azul vamos a cambiar a un color amarillo y este vamos a cambiar a un color verde, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que de ese modo se puede ir haciendo los cambios y modificaciones que ustedes quieran en sus gráficos. Si quieren algunos elementos, no los necesitan, pueden eliminar también. Por ejemplo, acá tengo estas líneas que son de referencia. En caso de que yo no quiera mostrar esas líneas, simplemente le doy en suprimir y fíjense que me elimina. A ver, vamos a ver. Acá está. Ahí están las líneas, suprimir y fíjense que ya no están más las líneas. Entonces, de ese modo podemos ir configurando todo lo que queramos de nuestro gráfico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan de esta parte? No. Voy a repasar en mi caso. Sí, sí, está bien. Pueden repasar en su casa una vez que ya lo tengan. Entonces, lo importante de esta parte que estamos viendo, les había dicho que es darle clic derecho al gráfico entero y seleccionar la opción que dice formato del área de gráfico, ¿no? Ahí les abre esta barrita donde ustedes pueden configurar todos los elementos que son necesarios dentro del gráfico, ¿no? Su relleno, el color del borde, de la línea, incluso pueden colocar algún degradado también a esta parte, ¿no? De las barras, por ejemplo, este que está morado, vamos a colocar un relleno degradado que sea en colores morados, un color preestablecido, dice, ¿no? Entonces así un moradito podemos darle, ¿no? O si quieren cambiarle los colores, entonces pueden seleccionar también. Entonces vamos a colocarle un morado más intenso, ahí está, le hemos dado un morado. Y tenemos 3 puntos de degradado, podemos ir modificando a gusto. Que vaya de morado a un color morado bajito, así, ¿no? Entonces fíjense, de ese modo se va configurando cada uno de los elementos. Si ustedes quieren trabajar con un gráfico de tipo torta, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Igual también seleccionamos. Generalmente cuando vayan a utilizar un gráfico de tipo torta, les aconsejo de que vayan a utilizar siempre solamente una columna, ya que más de una columna es muy difícil que puedan representar en una torta, ¿sí? Entonces, utilicen siempre un dato con una columna y por lo general para poder representar mediante porcentaje, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionar solamente los servicios de enero o podemos seleccionar los servicios del total del semestre, mucho mejor. Ahí está, selecciono los servicios del total del semestre, presiono F11, me abre la gráfica, voy a cambiar el tipo de gráfico y voy a poner en un gráfico de tipo circular. En el gráfico de tipo circular, fíjense que tengo diferentes variaciones o variantes. Este gráfico circular que es visto de arriba, un gráfico circular que es de tipo 3D, y este que les había dicho, por ejemplo, que es un gráfico de tipo de anillo, ¿no? Que también se representa algunas veces mediante esta gráfica, es bastante atractiva. Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, esa. Ahí está. Entonces, podemos ir viendo qué tipo de opción vamos a utilizar, ¿no? Aquí están, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de gamas diferentes para poder trabajar con los gráficos de anillo. Este, por ejemplo, vamos a utilizar. Entonces, una vez que seleccionamos, abrimos nuevamente el formato del área de gráfico y aquí podemos ir trabajando en los rellenos, ¿no? Entonces, el relleno, si ustedes quieren, le pueden colocar sin relleno para que esté en un color blanco, un relleno sólido de un color que ustedes elijan, ¿no? Yo voy a colocar un gris bajito. El título, vamos a aumentar el tamaño del título, un tamaño 24.
y un color negro. Entonces, fíjense de ese modo que estamos colocando, ¿no? Muy bien. Entonces, a medida que ustedes seleccionan algún elemento, les va a ir cambiando las opciones que tenemos acá en el formato, ¿no? Entonces, si le doy un clic a la parte del fondo, me sale formato del área de gráfico. Si le doy un clic al título, me sale formato de título. Si le doy un clic al gráfico, formato de serie de datos. Si le doy un clic a la leyenda, esto se llama leyenda, me sale formato de leyenda, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con las opciones de la leyenda. Por ejemplo, si la leyenda yo quisiera llevarla a la parte derecha, entonces tengo que ir acá y tengo que ir buscando, ¿no? Tengo que ir buscando dónde están las opciones de leyenda, ¿no? Aquí están las opciones de leyenda, que nos dice opciones de leyenda, posición de la leyenda, inferior, en la parte de abajo. Si le coloco arriba, entonces me coloca la leyenda arriba. Si coloco a la izquierda, me coloca por ahí, o a la derecha. Vamos a suponer que quiero colocar a la derecha. Ahí está. Vamos a aumentar el tamaño también, ¿no? Entonces, por lo general, los gráficos nos vienen con tamaños preestablecidos que muchas veces suelen ser muy pequeños. Entonces, selecciono y el tamaño voy a aumentar a un tamaño 16, ¿no? Ya se puede visualizar mucho mejor. O vamos a colocar 18. Y vamos a colocar el color de las letras en un tono negro también, ¿no? Entonces, ahí está. Incluso ustedes pueden ir moviendo el área a el lugar exacto donde ustedes quieran ubicar. Ahí está. Entonces, ya tenemos los elementos. Otro de los elementos que podemos utilizar también es dentro de los gráficos ya, cuando estamos utilizando los gráficos que son circulares, tenemos que mostrar los datos, ¿no? Entonces, generalmente, cuando nosotros utilizamos este tipo de gráficos, no nos muestra al principio los datos. Entonces, tenemos que seleccionar y podemos ir a las opciones de datos. Podemos darle un clic derecho directamente. Y hay una opción que dice agregar etiquetas de datos, ¿no? Agregar etiquetas de datos, agregar etiquetas de datos. ¿Okay? Entonces, nos muestra las etiquetas de datos. O en otro caso, ustedes pueden poner agregar etiquetas de datos, pero pueden seleccionar la opción que dice agregar llamadas de datos. Llamadas de datos quiere decir que ustedes pueden sacar esta opción y pueden llevar un poco más a la derecha, más a la... Entonces pueden ir modificando en ese sentido, ¿no? Entonces eso depende de ustedes. Puede ser llamadas de datos o etiquetas de datos. Una vez que ustedes agregan estas etiquetas de datos, generalmente las etiquetas de datos les va a salir el valor, ¿no? Entonces vamos a aumentar el tamaño también para poder visualizar. Están muy pequeños. Vamos a colocar un tamaño 12 y en un color negro. Entonces fíjense que son los valores, ¿no? Pero cuando estamos representando gráficos circulares, no nos interesa saber valores, nos interesa saber porcentajes. Entonces seleccionamos esa opción. Nos vamos a la opción que dice opciones de etiqueta, que sería esta con las barritas. Y en las opciones de etiqueta tenemos la opción seleccionada que dice valor. Entonces voy a activar la opción que dice porcentaje y voy a quitar la opción que dice valor. Entonces fíjense que ya no me muestra el valor, sino que me está mostrando ahora el porcentaje. Vamos a aumentar todavía un poco más el tamaño para que se pueda visualizar. 18. Ahí está. Entonces ahí se puede visualizar mucho mejor, ¿no? Entonces ya me muestra la cantidad de porcentaje que tengo en cada uno de estos datos. Entonces acá en la parte del formato del área de gráfico tengo todo, absolutamente todo para poder configurar. Cada uno de los elementos que yo vaya utilizando, puedo configurarlos ahí. Muy bien. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, solamente queda ir practicando, ¿verdad? Entonces tienen que ir practicando. Y a medida de que ustedes vayan practicando, les va a ir saliendo las dudas. Entonces ahí van a necesitar algo de ayuda, ¿no? Entonces, en caso de que ustedes vayan practicando esta parte y tengan una duda, anótenla. Y si